Bona nit. Avui comencem la segona sessió d'aquests dimarts internacionals. Això ho hem fet en col·laboració amb els dimarts internacionals del Col·legi d'Arquitectes. Ens ha semblat que era una bona oportunitat de fer i de sumar les energies del propi col·legi. Com sabeu, el dimarts dia 7 de febrer vàrem fer una sessió en què l'Asun Navarro ens va explicar l'urbanisme a França. Avui serà Jean Baudet. Matthias Hilgert i Jean Baudet treballen junts. En el programa consta com a Matthias Hilgert. Va tenir un accident i porta el peu embenat i potser avui vindrà en l'acte, però en qualsevol cas dels dos, Matthias Hilgert és arquitecte i Jean Baudet, que tenim aquí al costat, també és arquitecte però especialista en urbanisme, per tant és l'urbanista del grup. Ens ha semblat per tant interessant connectar amb ells dos de cara a l'explicació d'avui. Com sabeu, el dimarts dia 28 de febrer, dimarts que ve, farem la sessió dedicada a Itàlia, ho farà Massimo Modica i Marco Della Porta. Avui l'acte l'hem fet aquí perquè el col·legi ha cregut oportú, jo penso que està ben decidit per part del col·legi, no fer un acte en el Tell si se'n feia un a la sala d'actes per problemes de so, i d'aquesta manera aquest espai on s'instal·larà l'Escola CERT, probablement l'acte d'avui sigui potser l'únic acte que es faci en aquesta sala, però és un espai agradable, que està molt bé, que ens sembla que està bé que estigui al costat del Col·legi d'Arquitectes, de l'edifici principal del col·legi. En qualsevol cas, el col·legi ja decidirà de quina manera podrem en el futur compatibilitzar els dos espais, l'Altell i la sala d'actes. En qualsevol cas es fan coses diverses de diferents formats, però el col·legi ja buscarà la solució correcta. En qualsevol cas, avui us presento a Jean Baudet. És arquitecte, va estudiar la carrera universitària del 1990 al 96 a la Universitat de Kassel, Alemanya, i també després a Hamburg, Alemanya. És arquitecte, enginyer d'urbanisme, ha fet plans parcials, ha fet treballs d'urbanisme, un pla general per 5 municipis, prop d'Hamburg, un pla general per un municipi de 2.000 habitants, d'altres treballs d'urbanisme, i el que hem tingut molta cura en donar-li, igual que vàrem fer amb Massimo Navarro, donar-li el qüestionari perquè d'alguna manera puguem seguir un ordre i poder compatibilitzar i ordenar tots aquests conceptes que des d'un punt de vista que ens hem plantejat a la UC de fer aquests treballs de l'urbanisme comparat, ens sembla que al final això pot ser d'utilitat per molts de nosaltres i per molts de vosaltres. Aleshores, ara us passaré amb ell, dir-vos que tenim pensat, potser per la tardor, fer 3 països més, i això seria una línia que ens sembla que pot ser de molta utilitat, perquè fins i tot podríem també fer l'urbanisme comparat entre diferents autonomies de l'estat espanyol. En qualsevol cas, aprendre dels altres sempre és molt interessant, i res més, us passo a Jean Baudet. Sí, sí. Muchas gracias. Yo hoy voy a explicar un poco de Alemania, del urbanismo de Alemania, y tengo el problema que solo me dan 45 minutos para un tema que es muy complejo. El sistema urbanístico de un país, explicar en menos que una hora es difícil, pero voy a intentarlo. Mi idea es que empezar con un resumen del margen legal que hay en el país, que son más o menos tres leyes interesantes en nivel estatal y una más al nivel de la autonomía. Y después dar un resumen del papel de cada administración o de cada nivel administrativa a base del Estado, de la autonomía,
de las provincias y los municipios los papeles que tienen estas administraciones. Bueno, esas son las 3 leyes que hay, o 5, pero estos 2 lo explico más tarde. El primero es la ley de la ordenación territorial, que tiene el tema la ordenación territorial en el sentido en el entorno del Estado y sobre todo en el entorno de las autonomías y de las provincias. El segundo es la ley de urbanismo, que es más o menos parecido o tiene mucho en común de las leyes de urbanismo aquí en España, pero es una ley estatal que vale para todas las autonomías y todos los municipios, y a base de esto se tienen que redactar los planes generales y los planes parciales y algunos planes especiales más para diferentes temas de urbanismo. Y el último es el decreto sobre el uso del suelo, que es un añadido a la ley de urbanismo y que está un poco concretizando las determinaciones sobre el uso del suelo, y esto afecta mucho a los planes especiales, a las determinaciones que hacemos en los planes planes parciales. Junto con estas 3 leyes urbanísticas, siempre hay 2 leyes medioambientales, o por lo menos uno de estas 2 leyes medioambientales que afecta a la planificación urbanística. El uno es la ley del informe ambiental, que no sé que hay una ley parecida a en Alemania, pero es una ley que viene de Bruselas, de Europa, que en su tiempo tenían que incorporar a la legislatura alemana. Y esto arregla un poco esto de los informes ambientales, que los efectos ambientales que tienen las planificaciones ambiental. El otro es la ley de protección de naturaleza, que protege, o tiene la tarea de proteger la naturaleza y los paisajes que hay. Estos son más concretos. El segundo vale más el caso concreto, es decir, a los alrededores de la zona que tengo que planificar. Y el otro es un más general, el ambiente que protege también la luz, el aire y contra ruidos y todo esto. Y a base de la autonomía hay otra ley, o hay otra ordenanza, que es la ordenanza de construcción, que tiene cada autonomía. Esta no es tan importante para el urbanismo, sino es más para la construcción. Esto tiene todo el tema de la obra, la definición de diferentes tipos de edificios, la ocupación del suelo que hay, esto, la obra, la protección contra incendios y todo eso. Bueno, el papel de Estado en todo el sistema es que el Estado se compromete al planeamiento para la zona económica exclusiva alemana, que es una zona, esto no tiene, para los urbanistas no tiene mucha importancia, es una zona fuera en el mar, son estos hasta 2 millas de la costa, que es esa zona que no está vinculada a ninguna autonomía, y por eso es superficie de Estado que no. El otro es el planeamiento para proyectos infraestructurales de interés nacional que afectan a más que una autonomía, son puertos o calles o autopistas, líneas de alta tensión, etc. También participa, en el modo no muy intensivo, pero participa en la planificación, en las planificaciones territoriales que hacen las autonomías. Esto es lo importante, obliga a las autonomías y provincias a la redacción de planes territoriales
y a la cooperación entre autonomías. Es que esto no pueden negar. Primero tienen que tener un plan territorial y tienen que cooperar con las autonomías vecinales o las provincias vecinales, incluso con las regiones vecinales que hay en otros países europeos. Como sabemos que Alemania es casi en el centro del continente, tenemos creo que nueve vecinos con que tenemos que convivir y son fronteras bastante abiertas y a veces la región que hay que planificar es la más lógica buscarlo en los dos países que solo un parte allí y otro parte allá. Bueno, la última parte es la ayuda a las autonomías y provincias con un sistema de información y base de datos. Eso es lo casi más importante, que no tiene mucho trabajo en la planificación, lo que hace el Estado o el Ministerio. Es esto, crear un sistema de informaciones y iniciar y participar en proyectos de I+D sobre temas de urbanismo. Y vinculado con esto, lógicamente, también da subvenciones a las autonomías o a los municipios. El papel de la autonomía es, lógicamente, la redacción del plan territorial autónomo y la participación en la redacción de los planes territoriales regionales. Y también otra parte es que la planificación cooperativa entre autonomías y países vecinales. Obliga a las provincias y municipios a la redacción de los planes territoriales y a la cooperación entre municipios también, es un poco lo mismo que el Estado. Ayuda a las provincias y municipios también con informaciones y proyectos de I+D y subvenciones. Y otro papel más importante es el control de planificaciones en municipios y provincias. Si tenemos ciudades muy grandes que tienen un interés autónomo de regular su desarrollo y urbanización, esto no hace falta, pero en la mayoría de autonomías hay pueblos pequeños, estos que están un poco, no tienen la capacidad de hacerlo y tampoco el interés de hacerlo, pero alguna cosa tienen que hacer y por esto de vez en cuando está la autonomía mirando qué hacen y bueno, si hay un tramo de corrupción o esto, que en pueblos pequeños es un poco más frecuente la ayuda entre amigos y esto, que controla un poco que esto no es la única motivación para el urbanismo. Bueno, el papel de las provincias es la redacción del plan territorial regional junto con las otras provincias y municipales en el ámbito del plan. Es que esos planes no afectan solo a una provincia, sino la mayoría son 5 o 4 provincias y tienen que trabajar juntos en la redacción del plan. Ayuda a los municipios con recursos administrativos en la redacción de los planes. Como he dicho antes, que gran parte de los ayuntamientos no tienen la capacidad económica de tener una administración urbanística y por eso lo dejan a la provincia y lo hacen ellos. Y aquí también parte importante el control de las planificaciones en los municipios. Y al final los municipios se comprometen en la redacción del Plan General de Ordenanza Urbanística y la redacción de los planes parciales y todos los más planes que lo vemos más antes en ejemplos que hay a este nivel. Y participa en las planificaciones regionales que hemos dicho antes y en los planes territoriales y en las planificaciones cooperativas entre municipios y provincias y autonomías. Bueno, ya empezamos con los ejemplos.
Estos son 3 ejemplos del trabajo que tiene el Estado. Como lo he dicho antes, la planificación no es la tarea principal del Estado como en un país federal. Es más dedicado a las autonomías y sobre todo a las provincias y municipios. Por eso la primera tarea del Estado es coger los datos que hay y crear un sistema informativo y analizar estos datos. Vemos aquí en el primero, por ejemplo, las áreas metropolitanas que hay en Alemania y sus áreas de conflicto, no me falta la palabra, la área afectada al poder de estos centros. Aquí vemos un análisis de inmigración y en Alemania, en azul vemos todas las provincias, ¿dónde está el ratón? Aquí. Todas las provincias que pierden población, provincias decrecientes, y en el otro lado, el rosa marrón, los que están creciendo. Aquí vemos muy bien un gran problema que tiene Alemania, que el parte este, que es la antigua República Demócrata, pierde bastante habitantes. En cambio, el parte oeste de la República Federal gana población y Berlín también. Y la última es el tema de cooperación entre regiones o provincias vecinales en diferentes países europeos, con los vecinos. Y eso es solamente un resumen de los cooperativos, de las cooperaciones que actualmente hay. Cada uno es una cooperación de municipios o de regiones de diferentes países. Bueno, aquí tenemos, aunque no hay mucho de ver, hay un ejemplo para la cooperación entre autonomías y provincias. Es la área metropolitana o la región metropolitana de Hamburgo. Hamburgo está aquí en el centro. Y las zonas, las provincias afectadas en las autonomías vecinales, que son arriba Schleswig-Holstein y abajo Bajo Sajonia, que están en la influencia de Hamburgo. Hamburgo es una ciudad muy grande con mucha industria, el puerto importante. Eso afecta a las provincias vecinales. Y bueno, aquí tienen el problema que Hamburgo es una autonomía, no solo una ciudad, es una autonomía, y aquí lo tiene limitado su área de desarrollo. Está castigado por sí mismo, por ser una autonomía, y tiene que buscar la cooperación con los vecinos para ordenar el crecimiento. Si no participan o disfrutan muchos los vecinos del desarrollo, porque ellos son los que pueden crecer, y Hamburgo se queda un poco solo en el medio. Y eso es la intención de regularlo un poco. Y esta cooperación es bastante antiguo, bastante histórico, que empezó en los años 20, aquí con la primera imagen de un sistema de mano como Hamburgo en el centro y los dedos con los ejes de crecimiento que salen. Bueno, y aquí vemos los escudos de las 3 autonomías que participan y creo que 14 provincias que también participan. Bueno, y el resultado de esta cooperación tiene su influencia en el plan territorial de la autonomía. En este caso es la de Schleswig-Holstein. Aquí tenemos Hamburgo y la autonomía en el norte es Schleswig-Holstein. Y esto es un poco el orden del crecimiento dentro del Schleswig-Holstein. Aquí vemos las ejes que salen de Hamburgo y entran en el país de Schleswig-Holstein. Y al lado de estos ejes
está organizando el crecimiento o la zona urbanizada de Schleswig-Holstein. Y dentro, ¿dónde está? Entre los ejes se intentan dejar el país un poco menos poblado. Y aquí en el segundo paso tenemos el plan de ordenación territorial. Estos son las 5 provincias vecinales de Hamburgo. Aquí tenemos otra vez Hamburgo y estos son las 5 provincias más cerca de Hamburgo. Aquí lo vemos más claro, estos ejes urbanos y aquí dentro la zona rural o en casos natural. Eso no significa que no hay ningún pueblo o ciudad en estas zonas, pero estos tienen otras determinaciones de crecimiento. Que dentro de estos ejes, estos planos, tal como el anterior, tienen una validez de 20 años. Y en esos 20 años, los municipios que están dentro de estos ejes tienen un margen de crecimiento de 15% de su población. Y fuera de este eje es un 10%. Así está regulado que no hay unos crecimientos como aquí en España, por ejemplo, en el boom inmobiliario de los años pasados, que había pueblos que están creciendo más que el doble de sobre todo cerca de Madrid o de Valencia, que tenían un crecimiento increíble y han perdido su carácter de pueblo. Esto aquí hay este bloqueo de crecimiento, que un 15% tampoco es mucho para una ciudad en 20 años además. Bueno, ya bajamos al nivel del municipio y también cambiamos la ley. La otra ley, los otros planes estaban a base de ley de ordenación territorial y esto es un plan parcial. Está hecho a base de ley de urbanismo. Aquí vemos una ciudad que se llama Norderstedt, que es dentro de uno de esos ejes de Hamburgo. Es este punto aquí o esta zona aquí. Y según el plan territorial, tiene la función de ciudad residencial. Es que hay otras funciones que están determinadas en el plano anterior que tienen un carácter más comercial o más industrial, pero en este caso el foco está en el parte residencial. Y aquí tenemos, por ejemplo, las zonas rojas son zonas residenciales. Esto es el verde urbano, que son parques o ejes verdes dentro de eso. El verde oscuro son bosques que son protegidos. Y el verde flojo es zona de agricultura, que también, no está muy protegido, pero el urbanismo ahí está bloqueado para no perder esta función. Como si hay mucha presión de urbanismo, de urbanizar, a veces supone en peligro estas zonas de agricultura. Todos estos planes, también las anteriores, siempre van junto con un plano medioambiental que arregla un poco esto, protege del paisaje de la zona. Y eso lo vemos aquí al lado. Y en la redacción, aunque está más o menos paralelo, el plan medioambiental va un poco por delante porque las determinaciones del plano hay que incorporar en el plan general. Porque al final, para los proyectos de urbanización, vale solo el primero, solo el plan general. Bueno, un paso más a concretizar, ya estamos otra vez en Hamburgo. Esto es un plan parcial yo lo he
dado este nombre, aunque no es exactamente como un plan parcial en España, que no tiene tanta concreticidad. En este caso sí, porque había un concurso que ha ganado un equipo de arquitectos y han creado esta urbanización, pero las determinaciones del plan parcial no son tan concretos para garantizar una calidad de arquitectura como lo vemos así. En el plan parcial se puede concretizar los usos que hay en el plan general, en este caso el uso residencial, que hay diferenciaciones entre estos, que es, por ejemplo, un residencial especial o exclusivo, que es casi solo la vivienda, y un residencial normal que permite también otras funciones como supermercado o gasolineras o algo que no molesta tanto al uso primario del residencial. Vemos otro aquí abajo. Bueno, esto por ejemplo es un residencial exclusivo. Aquí abajo tenemos uno normal que está un poco más abierto. Y también vemos aquí, bueno, no sé qué vemos, creo que no. Aquí dentro hay unas líneas azules que son las determinaciones de la construcción. Y en este caso coinciden exactamente con el edificio que hay al final en el plan. Pero normalmente es como aquí abajo, hay dentro de la zona esta, hay una línea que ocupa bastante espacio, que no significa que todo esto es un edificio, sino esto es una área donde puedes construir. Dentro de esta área puedes poner el edificio donde quieres. Y aparte del uso, se van a determinar también la densidad del uso, es decir, la superficie construida por parcela y la superficie ocupada por parcela. Es que yo puedo, es un poco como en Francia, como explicaba Asun el otro día. Una cosa es que tengo una parcela de 100 metros cuadrados y de esta puedo ocupar 50 para mi edificio, pero la superficie construida es más alta porque tengo el permiso de construir de 4 pisos, por ejemplo. Es esto. Sí, también determinamos la altura del edificio, a veces el número de viviendas por parcela. Esto está más en planos como este, seguro que no lo han hecho, pero en planos de zonas con casas unifamiliares está determinado para que la gente no cortan al final en una vivienda de 120 metros cuadrados en 4 mini pisos. Por eso, bueno, aparte del uso de las parcelas, también están definidas las calles y la definición de la calle. El naranjo en este caso es una calle normal con acera, parking y carril, y aquí hay una zona rayada, naranja blanca, que es una zona peatonal. Y la zona verde, lógicamente, también el espacio libre también está determinado como zona verde o en esta, sí, como zona verde. Bueno, con esas dos herramientas tenemos el problema que no tenemos mucha influencia en lo que pasa realmente. La influencia tenemos en el parte técnico, o podemos definir la densidad y más o menos altura y eso de los edificios,
pero al diseño de la urbanización o a la mezcla social de la urbanización no podremos entrar con el plan parcial. Y por esto hay otro capítulo en la Ley de Urbanismo, el capítulo 2, que nos da unas cuantas medidas definidos por temas que tenemos que arreglar con estas herramientas. El primero se llama medida de reurbanización, que está para barrios o para zonas ya construidas, pero normalmente son las antiguas que tienen una edificación aquí. En este caso es un barrio céntrico de Hamburgo que se llama Sternschanze, que tiene una construcción de fin del siglo XIX que es muy querido por los hamburgueses y claro, todos quieren vivir aquí. Era un barrio de obristas mezclado con mucho comercio y aparte también con industria y ocio, poco como aquí el Poble Sec con la Paral·lel. Y algunas de esas funciones ha perdido, por ejemplo este de ocio, hay teatros o edificios de teatros y ya estaban bastante tiempo vacío. Y de industria también, porque en un barrio tan céntrico ya no puede sobrevivir una fábrica que produce algo, ¿no? Y la idea de este plano es que mantener la estructura social de la gente que vive allí, más o menos, que ahora todavía hay unos vecinos de clase baja, de clase obrista, que no tiene mucho dinero, pero también quiere vivir en el centro de la ciudad, y otras que entran en este barrio por ser chic, un poco de gentrificación y esta mezcla que hay un momento que tienen que un poco parar para que no se cambie mucho más. Como vemos aquí abajo de estos incendios, había muchos conflictos en este barrio. Cada año hay unas manifestaciones de ocupas que cada siempre finalizan así, con barricadas y pelea entre policía y bueno, también para acabar con este tema tienen esta área de reurbanización. Una parte interesante aquí es que este barrio está en 3 distritos y como Hamburgo es una autonomía, los distritos tienen la función de la provincia. Es decir, aquí tenemos un pueblo que está en 3 provincias diferentes. Y lo han solucionado que una vez definido la área del plan, lo han decidido dar la redacción a un distrito. Los otros 2 se han quitado fuera, han aceptado que quitarse fuera y ya está en manos de todo solo un distrito. Otro, el más famoso momento de Hamburgo es la Hafen City, una antigua área del puerto, la parte más histórica del puerto, que ha perdido su función por modernización de las funciones del puerto, de cambio de barcos. Los barcos están cada vez más grandes y aquí en los canales que allí ya no pueden entrar los barcos de la nueva generación de esos de container. Y poco a poco las empresas han abandonado la área. Y ahí había la alternativa, modernizar la área para las funciones, para que funcione todavía como el puerto, o quitarlo del puerto y añadirlo a la ciudad. Es que esto es el centro de Hamburgo, y como vemos aquí, que cerca que es, esto es un filete de especulación para cada promotora inmobiliaria y han decidido añadirlo a la ciudad para generar más dinero. Y aquí
como tienen la ventaja de empezar otra vez o casi de nuevo de cero con la urbanización de un trozo bastante grande en el centro de la ciudad, lo han arreglado primero había un master plan, un concurso que salía del master plan para el ámbito total, y después han cortado en trocitos más pequeños, y allí están trabajando con contratos urbanísticos entre la ciudad y el promotor, que obliga al promotor a ciertas cosas de hacer. Por ejemplo, que la mayoría de las edificaciones hay que hacer un concurso urbanístico para buscar la solución más adecuada para el edificio y para tener algo que parece al valor de esta zona, que no viene uno que pone su edificio habitual allí y ya está, un poco de valor de arquitectura. Y aquí vemos un poco las imágenes de las zonas que ya hay ahora. Bueno, otro se llama la ciudad social. Esto se concentra especialmente en la mezcla social que hay en el barrio. Aquí es otro barrio también bastante céntrico que tienen desarrollar bajo el tema de ciudad familiar. Como el mercado inmobiliario en Hamburgo o en Alemania en general es un mercado de alquiler, y esto provoca mucho cambio. Es que aquí en Barcelona, una vez que has comprado tu piso, no te marchas tan rápido, pero aquí hay mucho, en Hamburgo hay mucha fluctuación, sobre todo en los barrios populares queridos. Y esto lo hace difícil para familias quedarse aquí por falta de viviendas para familias, sea por el precio del piso que tienes que pagar o sea por el tamaño que tienen. Y eso es un poco el tema de esto, que tiene el foco en la creación de nuevas viviendas adaptadas a familias y también a garantizar un sistema de escuelas, de guarderías, de parques infantiles en el barrio y la reducción de tráfico para dar una seguridad a los niños. Y esto, que creo que es mi último ejemplo, es una iniciativa privada. Un ejemplo de iniciativa privada era esto de la Hafen City, que hacer un contrato urbanístico y dejar una área a un promotor privado, pero con determinaciones que hace la ciudad, que tiene que hacer el dueño, el propietario del área. Y eso es un ejemplo de modernización del espacio público en el centro de Hamburgo. Se llama Business Improvement District, como no ves el nombre, esto es algo que viene de América, que no es un invento alemán. Bueno, el caso es que los propietarios de los edificios que hay pagan y organizan la modernización o la renovación del espacio público, incluso el mantenimiento para ciertos años después, que están incorporados también en el mantenimiento de la limpieza y todo esto del espacio. Tiene la ventaja para la ciudad que no tiene gastos, y la ventaja para los propietarios que garantizan la mejora del ámbito y el valor de su inmobiliaria. Que parecía un poco raro pagar algo segunda vez, porque que en teoría has pagado con tus impuestos. Pero funciona que más de quejarse parece importante para ellos tener el espacio adecuado para su negocio. Bueno,
aparte de estos ejemplos, hay unas cuantas cosas que faltan de las preguntas que tenía Agapit para esta reunión, que no salían ni en el parte de las leyes ni en los ejemplos. Uno es el tema de la competencia sobre el urbanismo, el papel del urbanismo y el equipo interdisciplinario, cómo funciona esto. Es que como yo ya estoy, bueno, incluso la carrera universitaria, ya son 20 años en el tema, y nunca había otra forma en Alemania de mantenerlo. Siempre había esta obligación a trabajar con otras disciplinas, con otras técnicas, sobre todo con paisajistas y ecologistas. Y como, por ejemplo, en el plan parcial o en el plan general, lo que al final vale es el plan urbanístico, parece un poco que el urbanista o el arquitecta tiene el papel del jefe de equipo, pero realmente no es así. Tampoco es un equipo que trabaja mucho tiempo juntos, es más que cada uno trabaja en su plano y al final hay que añadirlo. Esto no es una cosa tan intensiva, tan complicado como que parece. Y la competencia general de todos los temas urbanísticos siempre está en la administración, que aunque tienen el derecho de contratar a alguien de fuera, la palabra final siempre tiene la administración, en la mayoría de los casos el municipio, el ayuntamiento. Otro tema es la vivienda protegida, tampoco lo mantenemos como aquí, es que no tenemos determinación de un 10% de vivienda pública o de hueco por plan parcial. Esto no hay. Esto lo tiene el ayuntamiento en una vista general de su entorno. ¿Cuánto porcentaje cree que necesitan de esta forma de vivir? Y a base de esto hay programas de crearlo. Sea como buscar una zona para construirlo con una empresa propia, una empresa pública, sea como darlo a una promotora privada y vincularlo con un VPO para 20 años. Por la vinculación de esas viviendas normalmente es de 20 años, y en esos 20 años, bueno, no gana dinero, mucho dinero con estas viviendas el promotor, pero tenía la ventaja de un precio de suelo más bajo, la ciudad lo vende más bajo, y bueno, tiene garantizado el alquiler de sus viviendas, porque la demanda de esta forma de vivienda siempre hay. Y otra forma que no entra en el parte nuestro es que hay subvenciones directas para los inquilinos. Si yo estoy en la situación económica que me permite pedir esas subvenciones, me lo dan. Y no necesito vivir en una vivienda protegida, me subvencionan el alquiler que pago yo en una vivienda normal. La cesión de aprovechamiento público tampoco hay en Alemania. La ventaja que tiene el ayuntamiento es solo el crecimiento de impuestos por tener más habitantes o de tener más comercio o más industria. El último es lo más importante porque el impuesto sobre el comercio que hay en Alemania va directamente al municipio, no entra en el sistema de financiación de autonomías ni va nada al Estado, esto lo tienen ellos. En cambio, esto del IBI y el resto se queda en parte en el municipio, pero la mayoría de parte va al Estado o va a la autonomía. El espacio público y los equipamientos públicos tampoco hay un mínimo que hay que garantizar dentro del plan parcial. Esto también lo arreglan en un plan general o en una vista más general si necesito
un parque, lo voy a construir lo ponen dentro de un plan parcial, o hacen un plan parcial para esto, buscan una zona para esto, lo hacen un plan para esto, pero no es obligatorio en cada plan parcial tener tanta superficie de espacio público de parque y tampoco de equipamientos. Esto también se arregla en la vista total de la ciudad. Si tienes suficientes escuelas o hospitales o no sé, todo lo que hay, bibliotecas, esto, no hace falta añadir otra superficie, otra parcela que al final no usan. Yo quería decir otra cosa. La única excepción es el tema de parques infantiles. Esto sí está determinado por la normativa de la autonomía, que ponen aquí una superficie mínima por cada 100 metros construidos de vivienda, que creo que son 20 metros cuadrados de parque infantil o de zona de jugar para niños para cada 100 metros construida de vivienda. Pero esto normalmente tiene que ser dentro de la parcela de la construcción, pero cambia en el momento de construcciones de edificios plurifamiliares, que es claro que tengo una operación con edificios plurifamiliares. Al final tengo un espacio muy grande para un parque infantil y para esto normalmente hay determinar una zona verde para este parque infantil, pero normalmente esto es caso privado también. Bueno, y lo último que estaba de interés es el mercado de trabajo para nosotros, para urbanistas y arquitectos y paisajistas, que es como todos los mercados de trabajo en el momento que hay en Alemania, va mejor que aquí. Bueno, y en nuestra parte mucho mejor. No he encontrado datos sobre el paro en este sector, pero parece bastante bajo al momento. Pero hay una explicación necesaria. Tampoco hay tanto, bueno, la cantidad de arquitectos que hay en Alemania o la relación entre habitantes y arquitectos y esto es más o menos igual a España, pero no hay tanto trabajo para arquitectos como aquí. Hay muchas cosas que para que necesites un arquitecto en Alemania no hace falta. Hasta construir, por ejemplo, en Hamburgo, hasta un edificio de 2 plantas, de planta baja más uno, no hace falta un arquitecto. Por eso, en gran parte de la construcción no es para nosotros, o estamos en competencia con otras profesiones, con albañiles, con carpinteros y lo que hay. Y otra cosa que claramente hay mucha diferencia entre las Sí. Bueno, también depende mucho de la zona donde buscas el trabajo. Claramente que, por ejemplo, en Berlín, como ya todo el mundo va a Berlín, hay mucho trabajo en Berlín, pero hay mucho más urbanistas y arquitectas en Berlín que en cualquier sitio de Alemania. Lo mismo pasa con Hamburgo, lo mismo pasa con Múnich o con Stuttgart. Y bueno, si alguien está flexible y no le molesta vivir en una ciudad pequeña, creo que es más fácil encontrar trabajo allí que aquí en España.
Bueno, esto es por el momento es esto, y si hay preguntas. Bé, moltes gràcies. Suposo que ara fareu preguntes, us passarem el micro. En qualsevol cas, intueixo que a Alemanya l'urbanisme no és una font de finançament municipal. Intueixo que a Alemanya l'urbanisme no és una font de finançament municipal. Potser després en les preguntes explicarà una mica més el preu del sòl. O sigui, la base, el preu del sòl, què passa amb això? La política de lloguer. És evident que al nord d'Europa doncs, hi ha una política de lloguer i que després de la Segona Guerra Mundial això es va reforçar. També és molt interessant quan ha parlat al començament de cooperació entre autonomies i de cooperació entre municipis. M'agradaria que després ho expliqués amb més detall si és una cooperació forçada per la pròpia estat, pel propi govern, de dir heu de col·laborar, les autonomies, els ajuntaments també heu de col·laborar, i el que m'ha semblat interessant també és aquest 15% de creixement dels municipis en un termini de 20 anys. I això ho contraposava amb les experiències a la perifèria de Madrid i a la perifèria de València. Bé, això ja anirà sortint. Primero responder eso para no perder el control de las preguntas que hay. Bueno, primero esto del precio del suelo. No estoy muy dentro en este tema, pero creo que es algo entre España y, como lo explicó Asun en la conferencia pasada, que no es tan drástica como en España, como en Francia, que el suelo no es siempre propiedad del Estado o del municipio, pero cuando hay una planificación o redacción de un plano, el suelo está bloqueado y el municipio tiene un derecho de tanteo a este suelo a base del precio determinado por el mercado. Y solo cuando el municipio no coge este derecho, eso tiene un cierto tiempo, no sé, unos 3 años después de la aprobación del plan, no sé qué es correcto, pero digo algo así. Si no coge ese derecho, el suelo va al mercado o con el permiso del municipio. Muchas veces no tiene el interés en este suelo, tiene el interés del desarrollo, sino tiene la base económica, que normalmente es así, tiene el interés de venderlo o que coja otro la construcción. Pero el tema cómo generan esos precios no puedo decir tanto. Es que otra cosa es, ¿qué era la otra pregunta? La cooperación entre municipios, ¿no? Y es que no, aparte de la obligación por la ley de ordenación territorial que obliga a los municipios y a las provincias, bueno, obliga a todos, incluso a las autonomías, a la cooperación, siempre cuando hace falta. Es que no hay mucha presión de hacerlo, no hay favores económicos, subvenciones para hacerlo, no normalmente, o no es el motivo de hacerlo, sino eso es una cosa que va muy voluntariamente, porque en la mayoría de los casos los municipios tienen el interés, como está determinado, por ejemplo, en los planes territoriales, está determinado más o menos la función general de cada municipio. Si cogemos, por ejemplo, funciones industriales, y yo soy un municipio al lado de un municipio que tiene estos derechos, puedo negociar con ellos para participar un poco en esto, aunque no tengo esta determinación para mi municipio, puedo participar en la determinación del vecino si él me permite.
Y por esto estoy un poco obligada a la negociación entre vecinos que yo te doy algo que tú no puedes y tú me das algo que yo no puedo. Pero una vez que tengo la función allí, los beneficios son míos. Es decir, estos impuestos que genero son míos. No hay una repartición de estos al final. ¿Era una cosa más? No. No, yo no me si es que, bueno, quizás es que como no tengo ni idea, a mí me gustaría saber qué diferencia hay en la división del territorio y quién la determina, que es región, autonomía y municipio. Y es que, por ejemplo, puede ser que dentro de una región, en mitad de la región haya un trocito, porque Hamburgo es una cosa especial, pero por el puerto y por el río y por esto, pero es que es posible que haya una región y en mitad haya una bola que sea una autonomía. ¿Quién la determina? ¿Cómo se han creado? ¿De dónde viene? Y claro, en cuestión de planificación, ¿quién es realmente el responsable en cada una de estas tres partes tan diferentes? Bueno, esto es un poco complicado. Lo más fácil es el tema de autonomías. Esto viene de un proceso histórico. Alemania es un país bastante joven que antes eran casi todos estados o países completamente autónomos. Eran reinos y países condales y esto. Y eso en el siglo XIX han creado el Estado de Alemania y estos estados que han participado en esta creación del Estado ya están las autonomías. Hay unas excepciones, creo que por ejemplo Hessen, que es una autonomía en el medio, que tiene Frankfurt, por ejemplo, Frankfurt está en Hessen y esa es una autonomía que han creado de nuevo, o Bajo Sajonia también, después de la Guerra Mundial, por el corte de Alemania. Había necesaria una estructura nueva de este sistema de autonomías y eso ha hecho bajo el control de la alianza de los vencedores de la guerra, de los americanos sobre todo. Algo más complicado es la clasificación o el sistema de las provincias, pero eso también es un proceso un proceso muy largo de reformas. Primero había un sistema de provincias más o menos a base de fronteras naturales y hay un corte lógico en el paisaje, han cogido esto, también de habitantes para tener más o menos la misma cantidad de habitantes en cada provincia para hacer posible una administración, ¿sabes? O por lo menos no iguales, pero una población mínima para tener una administración efectiva en estas zonas. Y esto lo han cambiado durante la historia del Estado muchas veces por la inmigración de esto, por el cambio de cantidad de habitantes. Esto ha cambiado y también la estructura de municipios, sobre todo en pequeños pueblos que han reunido a 3 pueblos pequeños a un municipio para tener una administración para los 3 y no una administración para 500 habitantes. Esto va a base de la población. Para las ciudades, las grandes ciudades, tenemos un sistema se llama, traducido en castellano, un sistema de ciudades centrales. Que esto a base de la población que tienen y la base de la función que tienen, de las funciones que tienen un hospital, que hay, que hay un aeropuerto o hay si hay administraciones autónomas en estas ciudades. A base de esto clasifican las ciudades según su importancia. Si hay una ciudad más grande,
El hospital tiene que ser así. Y esto, por ejemplo, también es un ejemplo de negociación. Si un hospital hace falta y la ciudad que le permite esta construcción no la quiere, también hay la posibilidad de negociar y construirlo en otro municipio que normalmente no puede. Sí, hola. Dos preguntas, una de carácter más general y una más particular. La general, el nivel de planeamiento urbanístico municipal es realmente importante, es decir, podríamos hablar de que una mayoría de poblaciones grandes y pequeñas en Alemania tienen ordenación municipal, primera pregunta. Y segunda, en Hafen City, en Hamburgo, todos los terrenos del antiguo puerto son municipales, son privados, son de una compañía pública. ¿Puedes explicar un poco el origen de esta transformación desde el punto de vista del patrimonio original de estos terrenos? Bueno, primero es que el tema de planificación en los municipios, que no es obligatorio, sobre todo la redacción del plan general no es obligatorio para el municipio, pero la mayoría lo hacen por el simple motivo, sin este plano no tengo derecho no tengo la redacción de los planes parciales, no tengo en mi mano. Si yo no tengo un plan general, la redacción de los planes parciales va a la provincia, lo dejo en mano de la provincia. Por eso el interés del municipio claramente es que tener en sus manos toda la planificación urbanística, el poder en sus manos. Otra cosa es que tengo la capacidad de hacerlo. Es que, por ejemplo, como es un pueblo de 500 o de 1000 habitantes, a veces no tiene sentido gastar dinero para este plan, para tener al final en 20 años 2 planes parciales. Pongo un esfuerzo económico que no equivale con los beneficios que tengo. Por eso hay algunos pequeños que lo dejan, pero la mayoría, por este motivo, lo hace voluntariamente. Y el tema de la Hafen City, antes, eso era una gran ventaja, que antes todo el terreno del puerto está terreno del Estado de la Autonomía de Hamburgo. Y con una especialidad que es el puerto de Hamburgo, es un poco complicado, es el puerto de Hamburgo, pero no era dentro de la área de Hamburgo ni de Alemania. Tenía un estado de extranjero por motivos de la aduana, porque como el puerto, todas las cosas que llegan al puerto a veces no salen de aquí o salen otra vez en barco hasta el mar, y para que no entrarlo en Alemania, cobrar la deuda y entrarlo otra vez o salir otra vez al Estado, para facilitar esta burocracia y no gastar dinero en las deudas, lo han separado o cortado de Hamburgo, pero el suelo era de la ciudad. Y bueno, y esto daba la ventaja a Hamburgo de tener en mano esta carta para el chantaje a las promotoras que tienen que invertir aquí. Si es el suelo del Estado o del municipio y ni tienes que comprar nada para negociar, esto es una forma, es ideal para empezar una tarea tan grande. Y ya las cosas que ya están construidas o las parcelas que ya están reparceladas, la gran mayoría de lo que ya está construido, eso está vendido. Eso ya son parcelas privadas. Lo único que queda en mano de Hamburgo es el espacio público en esas zonas. Sí.
Escolta'm, abans de tot m'agradaria felicitar-te perquè has pogut, penso jo, concretar amb una síntesi una ponència que podria donar hores i hores. No? Jo penso que ha quedat com línies mestres més o menys explicades i que jo crec que ha quedat bé i per tant et felicito per aquesta labor de síntesi. Jo he tret una idea que m'agradaria que em diguessis si és correcta o no és correcta. Per un costat, planteges que en el cas d'Hamburgo hi ha una limitació de creixement d'un 15% i que aquesta limitació té una durada d'uns 20 anys. Això per un costat. Per un altre, la figura d'aquest pla parcial o similar al pla parcial, que m'ha semblat en un moment determinat que plantejaves que era de nivell provincial, fa que apareixin un segon graó, que són les reurbanitzacions i les modificacions o els canvis urbanístics. Això potser m'ha fet entendre que potser a Alemanya no es fa planejament de bell nou, majoritàriament, és a dir, terrenys agrícoles que són transformats de bell nou en urbanitzables o urbans, sinó que potser hi ha un accent més important amb la reurbanització de parts de la ciutat que ja són urbanes, que estan deteriorades, com el barri aquell que has explicat, etc. O inclús operacions com el del port, que vol dir una reconversió. ¿Es això o ho he entès malament? Sí, un poco es así. Es claro, la desventaja que tiene de no poder crecer Hamburgo con los límites de la autonomía da la ventaja o la obligación de buscar dentro de la zona ya urbanizada zonas para mejorar o para reurbanizar o desarrollar, como aquí en este caso de la Hafen City, buscar zonas industriales y convertirlo en zonas residenciales o incluso aumentar la densidad dentro de varios ya existentes. Esto sí es siempre la intención, es la intención de muchos urbanistas en Alemania, que da el foco de planificación municipal a estos temas y no gastar más superficie nuevo, es decir, cortar más superficie del paisaje. Como ya la densidad de Alemania está, por lo menos en el parte oeste, ya está muy alto, está muy urbanizado todo, que tenemos la necesidad de no gastar más suelo de importancia ecológica, y por esto la búsqueda de estas zonas está muy importante. Y en otros municipios, municipios más pequeños, hay el problema de primero no tener estas limitaciones, sino un municipio en Schleswig-Holstein, por ejemplo, lo tiene abierto todo y en teoría puede cada año cortar otro trozo al costado de la ciudad y añadirlo, ¿sabes? Y esto nadie lo prohibido, menos solo ese 15% de crecimiento. Y la presión de la economía del ladrillo, digo, que de las promotoras y estos, va a esta dirección. Estos no están interesados en reurbanizar una área industrial que le da problemas con el suelo contaminado al final o algo así, esos problemas de limpiar el suelo antes de empezar y dar garantías que esto ya está todo bien hecho y no hay peligro para la salud. Esos prefieren el campo verde y poner allí las urbanizaciones. Y por eso, como en Hamburgo no tenemos esta alternativa, esta discusión ya no tenemos. Y también, como una ciudad grande, tiene la ventaja que en el póker entre promotoras y ayuntamiento, las cartas fuertes están en manos de la ciudad, porque esto es
Es una ciudad muy importante y bueno, tiene otras opciones que una ciudad pequeña de 100.000 habitantes que está buscando industria y comercio y tiene que hacer todo que lo piden, ¿no? Sí, una pregunta. Aquí tú has comentado que conoces nuestro país y has comentado que pues, nosotros tenemos reservas de suelo para vivienda protegida y tenemos cesión de aprovechamiento urbanístico a favor de la administración. Y todo esto para nosotros, sin estos instrumentos, sería impensable poder tener una respuesta en términos de bienestar social para las necesidades de la población. Pero es curioso que en Alemania plantees que no tenéis estos mecanismos y, en cambio, la respuesta a las necesidades sociales son superiores a las nuestras. Luego, me pregunto, la clave no está en el urbanismo. No, ¿dónde está? Es decir, a ver, puede ser, y me lo pregunto, recursos presupuestarios, una parte. Mercado financiero y circuitos que van directamente a determinadas administraciones o empresas públicas o de interés público con vocación de tal, tal y tal. Es decir, hay una estructura que no pertenece al urbanismo, que es lo que garantiza la respuesta en términos de estado de bienestar. Y planteo esto porque nosotros estamos metidos en una dinámica absolutamente distinta. Nosotros publicamos normativas en el diario oficial cada día y el resultado práctico es pequeñísimo. Y vosotros pasáis de cesión, pasáis de reservas de suelo para vivienda y tenéis respuesta. Mira, relacionado con esto, la pregunta que me hacía yo al escuchar que no tenéis estos mínimos ni estándares de cesión ni de aprovechamiento es cómo garantizáis el correcto reparto de beneficios y cargas. Si un municipio o una autonomía es el que decide, ahora voy a hacer un plan especial de equipamiento guardería, ¿cómo es sobre suelo público o cómo se garantiza esta otra parte? Solo un matiz. ¿Cómo se garantizan la distribución de beneficios y cargas? Si tú a un suelo pones un equipamiento porque al municipio le parece correcto, tú piensas que aquí al tener estándares o tener un aprovechamiento fijado para todos, cada vez que alguien genera aprovechamiento hay una parte igual para todos que se ha de ceder. Si es el ayuntamiento el que impone esa cesión, ¿qué pasa? ¿Que no la impone? ¿Que es que hay otra vía y otra financiación? ¿O que lo pone sobre suelo público? ¿O cómo ejecuta equipamientos? Sí, bueno, los equipamientos. Bueno, se ponen sobre el suelo público. Para esto reservan su suelo que tienen, o incluso para esto necesitan ese derecho de tanteo, de comprar el suelo antes que lo compra otro a un precio bastante bajo, porque ya lo compran por un precio antes de la especulación. El sistema de la financiación de esto, bueno, es más complicado, creo, pero lo más fácil o la explicación más directa es que primero pagamos mucho más impuestos, más IVA en Alemania y mucho más para la seguridad social, sobre todo para la seguridad social. Y todo esto está financiado por estos impuestos, por estos pagos. Pero aunque parece que funciona mejor en Alemania, es que, por decir, tampoco funciona muy bien en Alemania. Esto y muy diferente al nivel de aquí tampoco es. Esto tengo que desilusionarte. Pero no funciona y bueno, es que la respuesta a esta pregunta en general es más una respuesta que digo, no entiendo
¿por qué aquí no funciona? ¿Por qué aquí hace falta esta herramienta de sesión de aprovechamiento público o, por ejemplo, esto del VPO? Porque pone en cada plano este 10% de VPO y también esto de equipamientos. Sabes que aquí he redactado planes parciales de, por ejemplo, aquí en Cataluña, una zona industrial, para un polígono industrial ya existente. Hemos hecho un plan parcial para mejorar la situación y estuvimos obligados a poner aquí un trozo bastante grande para equipamientos que no necesitas en un polígono industrial. Tampoco necesitas un espacio público para una zona verde en un polígono que ya estaba fuera de la ciudad, que no... Me parece, para mí es más al revés. Yo no entiendo estas medidas que ponen aquí y bueno, me parece claro porque estas no funcionan, pero tampoco entiendo por qué hace falta esto y no arreglarlo de otro modo. Eso. Hola. Mi pregunta va en la línea de lo que comentaba acá nuestro colega, pero en fondo al revés. Peter Hall dice que el urbanismo consta de dos partes, y es interesante esas dos partes porque justamente habla de la diferencia entre el urbanismo que hacen en Alemania y acá. En la generación del objetivo, de la imagen objetivo, una parte, y la otra es cómo conseguir ese objetivo, o sea, el estudio de cómo llegar a acuerdo para implementar ese plan. Creo que los germánicos, los ingleses, los holandeses han explorado mucho en mecanismos de cómo llegar a acuerdos. Hay muchos casos. En el caso de la planificación territorial alemana hay casos notables porque por su estructura histórica de autonomías de distinto tamaño y provincias se han generado muchos planes ad hoc, o sea, hechos a la medida. Está el famoso caso de la cuenca del Rin-Ruhr y el caso que muestras tú de Hamburgo con 2 provincias y con 3 autonomías, 3 Land y 14 provincias. En el caso de la cuenca del Rin-Ruhr se sentaron a conversar todos los municipios, representados en un 60% de una mesa de diálogo, donde había un 20% de trabajadores y otro 20% de empresarios. Era una mezcla inédita, digamos. Y con eso lograron negociar las directrices de escala territorial. En el caso que mostraste tú de Hamburgo con las 14 provincias, ¿cuál era la mesa de diálogo? ¿Quiénes se sentaron a negociar? ¿Quién se hace? Sí. Sí. Bueno, es un poco así. Por un parte, son las provincias y las autonomías, es decir, la parte administrativa y la parte político. Pero también en estas negociaciones, en esta mesa, están también sentados representantes, por ejemplo, de la Cámara del Comercio, de cada autonomía, o representantes de las iglesias, o representantes de ONGs que están encobrados en el tema de ecología, de proteger de paisaje. Y sí, creo que esto es más o menos esto que hay. Que no está solo cosa del Estado, de funcionarios, sino también siempre hay gente que están directamente afectada con el resultado de la planificación. No sé qué es esto más o menos que... Sí. De hecho, bueno, yo quería preguntar en esta línea si esto que estás comentando, ¿no? O sea, el tema de la participación ciudadana, que aquí está bastante, ¿no?, reglamentado, si está reglamentado de alguna forma, en cuáles de los planes, y si no, si se da de forma más o menos espontánea, cómo funciona. Eso por un lado, y por el otro, por el tema de la vivienda, sí que creo que existen en Alemania, ¿no?, bastantes cooperativas, muchos casos de cesión de viviendas, no solo de construcción, que es lo más habitual aquí, y a lo mejor eso también, no sé si está en un 30% del parque de viviendas, y eso a lo mejor también puede ayudar a explicar que aquí siempre el acceso a la vivienda, si no es a través de estas VPOs, se da a través del mercado libre de forma quizás más especulativa, y a lo mejor estas cooperativas no buscan un beneficio, y puede explicar un poco, ¿no?, este acceso más fácil que comentas. Cooperativas de viviendas, ¿es eso? Sí. Sí, estos
bueno, esos también hay y bueno, como esos tienen un papel muy importante en el mercado de la vivienda de Alemania. Esa también es una histórica del sistema de vivienda de Alemania, de estas cooperativas que anterior eran de trabajadores, por ejemplo, que para asegurar una vivienda digna para trabajadores. Y muchas veces también son ellos que tienen en manos las viviendas de WIPO que todavía hay en Alemania, eso sí. Y otra forma de cooperativas, por ejemplo, que aquí tampoco veo, o no sé que existen, pero que son cooperativas de creación nueva, que por ejemplo, no sé, un grupo de gente, de familiares con niños que buscan algo en la ciudad y no encuentran, y forman una cooperativa para construir su propio edificio y así llegar allí a una vivienda económica pagable para ellos, o diferentes modos de convivencia, de, no sé, vivir jubilados con niños o vivir sin coche, de una bastante grande gama de temas para esto, para crear una cooperativa de estas. Y una vez si tienes formado una asociación que quiere algo, que pide algo del ayuntamiento, en la mayoría de los ayuntamientos entran por la puerta abierta. El ayuntamiento también tiene un interés de dar algo para esta gente, que no están focusados simplemente al mercado de promotoras inmobiliarias y a la especulación. Siempre prefieren la iniciativa de los vecinos para proyectos como estos. Sí. Aquest cicle d'urbanismes d'anada i tornada que està organitzant la UC ens obliga a entrar i sortir i a través de les nostres lands, no? I anar cada vegada de passant fronteres. Quan vens del Pirineu cap amunt i entres a Espanya, per les autopistes et trobes una sèrie de rètols on diu Spain, o sigui, Espanya s'entesta amb dir que Spain is not different. I quan, i és cert, perquè vull dir, surts d'Espanya, vas a Portugal, les autopistes tenen la velocitat limitada, te'n vas a França, també tenen la velocitat limitada, te'n vas a Itàlia, també tenen la velocitat limitada, i entres a Alemanya i el primer que trobes és que no trobes els senyals aquelles vermelles on diu la limitació de velocitat. I vas tirant, molt bé, ja et passa gent a tota ufa, i no trobes, no sé, o les autopistes alemanes són supercollonudes perquè no trobes gent que s'estimbi, a més, en un país, Alemanya, que té unes condicions meteorològiques molt més dures que Espanya, amb la qual cosa, amb unes condicions en aquest cas d'adherència no tan bones com pot haver-hi quan neva o quan glaça, no trobes cotxes estimbats. És collonut, funciona fantàsticament, el servei aquest d'assistència, o la gent sap conduir molt més millor. Llavors, hi ha una altra cosa que em sobta també, i volia preguntar, és la legislació d'urbanisme d'Alemanya, quant temps fa que està en vigor? Quan es va promulgar? No hi ha més preguntes encara. O sea, ¿cuándo se aprobó las leyes de urbanismo en Alemania? Sí. No, porque es que, por ejemplo, la semana pasada recibí un mail de la UC que decía: en Cataluña se ha aprobado una nueva ley de urbanismo. Y yo terminé la carrera la Escuela de Arquitectura de Barcelona no me puso problemas para ejercer de arquitecto, y entonces esto pasó un año después de que tú aprobaste arquitectura. Y en este tiempo en España, han habido cada 2 por 3 hay leyes de urbanismo, es decir, es brutal, ¿no? No sé, ¿en Alemania esto pasa también? Esto pasa también, no... Sí, no, Jonathan.
Aparte de estas leyes, claro que hay como aquí un montón de normativas, de decretos, de ordenanzas que casi cada semana sale una nueva de diferentes temas. Y aparte de esto, cuando estaba investigando el tema como ya vivo 8 años aquí para meterme otra vez en el tema, he visto que todas esas leyes que salían aquí, en esos 8 años han cambiado por lo menos una vez. Algunos 3 veces, o 3 veces han cambiado. Pero cuando por ejemplo, se alterna la SPD y la CDU, bueno, antes era Roder, ahora es Merkel, los conceptos de gestión de urbanística o de concepción urbanística cambian radicalmente, como pasa, por ejemplo, cuando en España gobiernan los socialistas y luego gobierna el Partido Popular? No, esto pasa más al nivel... No, otro tema més, encara. Al nivel de las autonomías o de los municipios. Aquí está más un tema político el urbanismo, el nivel de Estado no tiene tanta importancia. Por esto aquí cambia poco. Lo único, el último grave cambio era en la época de Helmut Kohl, que él ha cambiado todo el tema de vivienda protegida, que antes había una línea esta de vivienda en manos de empresas públicas y vinculado al protegido para siempre. Y esto lo ha cambiado por dar la opción al mercado privado entrar en este segmento. Esto era un cambio muy grave porque antes, en Hamburgo, por ejemplo, había un 30% de VPO en el mercado de vivienda alquilada, y esto en los últimos 20 años ha reducido a casi a 9% y sigue bajando. Y luego, finalmente, ya para acabar, porque el tiempo apremia, y pasar también a otros interlocutores. En Hamburgo, por ejemplo, en mi estancia en Hamburgo, hay una cosa que me sorprendió, que es bueno, al menos quizás con la gente que no estuve, que es la pasión por un tema también que también aquí en Cataluña pues ha generalizado una gran urbanización o consumo del territorio, ¿no? Que es la casita, el tema de la casita y el huertecito, es decir, bueno, es la traducción literal de la caseta y el huertet, ¿no? Pero yo creo que queda bien esto de la casita y el huertecito. Y realmente las casitas y huertecitos al lado de Hamburgo, que incluso las encuentras muy cercanas también en posiciones muy centrales, no dan este aspecto tan marginal como realmente pasa en Cataluña, ¿no? Aunque realmente este aspecto marginal lo encuentras en las aglomeraciones de casas frágiles de la inmigración turca. ¿Cómo se resuelven estos dos problemas? Muchas gracias. Ara respondrà ell. Tenim 2 preguntes més i acabarem. Vale, de esos de los casitos y huerto, creo que quieres decir con estos huertos que hay dentro de Hamburgo, que no son unos marginales que en las afueras, como aquí en el Prat, por ejemplo, que tienen ahí estos. Sí, bueno, no lo entiendo mal. Esto, yo creo que sí, esto, bueno, no es un problema, pero para mí parece algo que me parece mal en el sentido de cómo vivir de los alemanes. Como aquí viven todos en pisos comprados, en Alemania es al revés, viven todos en pisos alquilados, y cuando tengo la decisión de comprar algo, esto debe ser una casa. Y a lo mejor no en hilera, sino una casa solo para mí y con más distancia al vecino posible. Esto, claro, en la mayoría no cuenta con mi situación económica que tengo,
y hay un compromiso fatal entre la casa autóctona y la densidad o la parcela pequeña que puedo pagar. Es decir, hay casas que tienen alrededor una franja de 3 metros de parcela de jardines, pero por lo menos esto es mi jardín. En total, esta urbanización tiene una pinta fatal. Además, las casas son de un diseño dudoso, pero eso es el sueño de muchos alemanes de vivir. Y eso es el gran problema de los pequeños municipios que tienen la presión de esta forma de urbanismo, de promotores que están urbanizando o creando estas urbanizaciones. De forma rápida. Yo creo que yo me quedo con la reflexión que has hecho tú al principio, de que parece ser que el urbanismo en Alemania no está muy relacionado con la financiación de los municipios. Eso queda claro porque si no serían mucho más, las leyes serían mucho más activas, intervencionistas, como lo son aquí, porque aquí se hacen las leyes porque la propia administración desconfía de la administración. O sea, la rigidez de la ley es porque es tan rígida porque desconfía de que se aplique lo que realmente va a hacer, ¿no? Entonces, yo me quedo también con la cuestión, y para mí yo creo que es la clave, que es la desregularización de las exigencias del Estado que hace a la sociedad. ¿Y por qué razón? Porque, y no sé, o sea, lo que no hago es una pregunta, estoy haciendo una reflexión para que me digas si realmente esta es la visión que tenéis allí, ¿no? O sea, las exigencias que hay aquí de tanta cesión, tanto en una ciudad como en un pueblo de 2.000 habitantes son las mismas a nivel de porcentaje, que lo que hace es que la administración se genere una carga increíble de gastos continuos que una ciudad ya le cuesta llevar, imagínate un pueblo, ¿no? O sea, un pueblo de 2.000 habitantes, ¿para qué quiere muchas zonas verdes si al lado ya tiene los campos y la gente va a cultivar, ¿no? Entonces, esto se debe a que existe una financiación del municipio a causa de las exigencias urbanísticas. Si esto no es en Alemania, que es lo que tú has dicho, ¿de qué manera se financian los municipios en el sentido, no de qué manera, porque es muy difícil, sino de qué forma se consigue el suelo para hacer equipamientos que el municipio diga, ¿no? O viviendas sociales? ¿Se adquiere directamente el municipio? ¿Lo puede adquirir directamente? Porque si no tiene plan general, no hace planes parciales, y me refiero a aquellos municipios que son más bien pequeños, 1.000 habitantes, 1.500 habitantes. Bueno, esto tampoco puedo explicarlo muy claro, ¿no? Que a mí parece el primer problema es que, la primera situación que tenemos es que los pequeños municipios que ya son municipios existentes y crecen muy poco, que ya tienen los equipamientos que necesitan, que ya están existentes, y el crecimiento, el 10% que aprovechan, lo aprovechan para mantener estos equipos. Por ejemplo, si tengo una escuela en el pueblo y no crezco, al final la población que tengo no se va a renovar. Es que al final me pierdan niños. La única manera que tengo es buscar suelo para otra urbanización y para tener, no sé, los próximos 18 años, niños para mi escuela. O tengo el problema al revés, o la decisión al revés, me digo que ya voy a cerrar este equipamiento y lo reparto con otros municipios, que esto es lo que pasa en el campo, que en pueblos y ciudades pequeños se están reuniendo y analizando qué equipamientos tenemos, que tenemos doble o qué falta, y a base de estos borrar uno y crear otro, pero no para solo un municipio, sino para
para una región que está más o menos cerca para usarlo. Y otra cosa es si esto es más grande y por eso el 10% o el 15% me permite un crecimiento mucho más grande, mis nuevas urbanizaciones también son más grandes. Un 10% de 100.000 habitantes es otra cosa que un 10% de 100 habitantes. Y por eso tengo una urbanización más grande que me permite crear también equipamientos necesarios solo para esta urbanización. Y en este caso tengo que determinarlas claramente allí en el plan parcial que hago para esta urbanización, o si tengo otro suelo público al lado, lo hago aquí. Pero esto hay que determinar. Sí, hola. No, 3 cuestiones muy rápidas. 2 respecto al documento de planeamiento general. Entiendo que si no hay una obligación legal, ¿no?, de cesión de suelo público mínimo, es responsabilidad del planeamiento general definir cuáles son las cesiones correspondientes a cada uno de los ámbitos que lo tienen que desarrollar. ¿Se puede dar el caso que un plan general decida que un plan parcial no debe ceder ni un metro cuadrado, ¿no?, destinado a suelo, ¿no?, de sistemas públicos y que otro, por ejemplo, tenga que ceder un 40%? Eso podría ser así, legalmente. Como eso no entiendo, que en dos municipios, que uno en un municipio, ¿no?, en un mismo marco general, de plan general, se decidan 2 sectores de desarrollo, de planeamiento derivado, sí, claro, que uno tenga unas cesiones del 40% de suelo y otro ninguna. Podría ser. Sí, esto puede ser y muchas veces lo hacen así, ¿sabes? Tengo también en la redacción del plan general, también tengo en la cabeza la imagen de cuando voy a desarrollar qué urbanización. Y normalmente pongo, si necesito para todos una escuela, pongo la escuela en la urbanización que primero voy a desarrollar, el primer plan parcial. Es verdad que supone un nivel de rigidez, ¿no?, relativamente importante. Una cuestión. Otra cuestión que es muy breve de responder, pero creo que puede sintetizar cuál es el nivel de complejidad que hay detrás, y es en Alemania cuánto tiempo se tarda en redactar, tramitar y aprobar un plan general. En términos medios. Sí. Aquí decimos que en menos de 4 años, no diremos que es imposible, puede ser, pero es muy difícil. Bueno, en el nivel del plan parcial, digo, más o menos un medio año, lo puedes redactar y lo puedes aprobar este plan parcial. En muchos casos no es así, en muchos casos tarda más. Esto también está un proceso muy lento en Alemania. Todos los demás planos, que lo más grande es el plan general y planes territoriales, tardan mucho más en la redacción. A veces tienen sentido de nunca acaban, porque siempre hay cambios, una vez aprobado, hay cambios por cambio de circunstancias, por ejemplo, ¿no? Por eso están siempre en un proceso continuo. Y la última pregunta es respecto de una de las primeras imágenes que nos enseñabas, ¿no?, que es este mapa de tendencia demográfica, ¿no?, de un país absolutamente bipolarizado, ¿no?, entre un territorio en un proceso de despoblación muy importante y muy acelerado. No sé si estos procesos están respondiendo o están haciendo aparecer, ¿no?, determinados proyectos, ¿no?, intervenciones urbanísticas vinculadas a la gestión de territorios, ¿no?, que pierden población masivamente y que requieren de una atención muy diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, que es aportar población, a gestionar la aportación de población, y en este caso sería todo lo contrario. Sí. Sí, esto es una situación bastante especial para nuestra profesión. Como por ejemplo, y esto es el punto de máster de investigación y desarrollo del papel del Estado y las autonomías que ponen esto. Que tenemos por un lado, que tenemos el caso normal, que es ciudades que crecen y que buscan suelo dentro de su territorio para crecer, y en otra parte tenemos ciudades en el este, incluso ciudades grandes, que descrecen rápidamente, que pierden un montón de habitantes y además tienen urbanizaciones bestias de los años 70 que lo han creado un poco como aquí, como he explicado antes aquí, que había una decisión del Estado que poner una industria en esta zona, y con esta industria necesitaban 100.000 trabajadores y vivienda para estos. Y bueno, han crecido ciudades de 20.000 habitantes, han crecido a
100.000 o más habitantes, y después del cambio político de la caída del muro, se desapareció la función, la industria, y no venía nada nuevo. Y ya estaban allí con viviendas para 100.000 personas, y poco a poco estas personas se iban para buscar trabajo. Y bueno, ahí tenemos la sensación que primero han probado buscar empresas para esta zona, trabajo para estas zonas, y no funcionó, que nadie quería investir en estas zonas, y al final no había otra manera de la reconstrucción de estas urbanizaciones. Y claro, esto también necesitas una idea cómo hacerlo. Esto nunca en la historia lo han hecho. Y por esto había investigaciones cómo hacerlo sin perder el carácter de la ciudad, o dónde empezar con la reconstrucción, qué hago con las parcelas una vez abandonadas, que tampoco necesito, no sé, 3 kilómetros cuadrados de parque público si no tengo habitantes, ¿no? Y me sobra ese espacio, y este todavía es un gran tema y no está perfectamente solucionado. Gràcies, Jan Bode. Quan vàrem començar aquestes conferències el dia 7 de febrer, vàrem dir al començament que quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, la socialdemocràcia europea va generar una visió social de la propietat, va generar una política de lloguer i va generar cooperatives d'habitatges. Això són paradigmes d'aquells que queden enquistats en la gestió, en les persones, i és clar, aquí Franco va generar absolutament el contrari, una visió individual de la propietat, una política de compra, va dir així seran més conservadors i tindran més a perdre, i va eliminar qualsevol tipus de cooperativa d'habitatges. Evidentment, avui l'explicació de Jan Bode correspon a aquesta visió social de la propietat, a aquesta política de lloguer, a aquesta política de cooperatives d'habitatges, i quan li preguntem, i doncs els ajuntaments no es financien a través de l'urbanisme, ens diu no, es financien a través d'impostos directes, ha parlat de l'IBI, ha parlat de l'IVA, ha parlat d'altres impostos. També ens ha dit, diu si hi ha municipis petits que no poden costejar el seu pla general, doncs allà no hi ha pla general, ja hi ha el pla provincial que ho cobreix per sobre. Per tant, és una política d'estalvi, de racionalitzar el territori. Ens ha parlat del tanteig i retracte, cosa que també ho explicava l'Assun, a França s'ha aconseguit i s'ha fet més d'alguna vegada, tanteig i retracte de l'administració abans de comprar. I esclar, tot això que hem dit genera un preu del sòl absolutament diferent al que hem entès aquí. I quan a vegades aquí hi ha hagut algunes experiències de dir, bueno, aquests municipis agrupem-los que es puguin passar les plusvàlues, jo penso que a Alemanya no hi ha plusvàlues a trasbassar, perquè no han sorgit a través de l'urbanisme. Per tant, jo penso que ho has fet molt bé, has fet un esforç de síntesi que te l'agraïm, i que en qualsevol cas, tant a la conferència d'avui com la conferència de l'Assun la trobareu en el blog de la UC, de la web del Col·legi d'Arquitectes, i esperem amb interès els amics Massimo i Marco de la Porta el dimarts que ve que ens parlin d'Itàlia. Itàlia no és un país del nord, veurem com ho expliquen, però ens interessarà molt. Jo penso que aquesta experiència que hem començat, que estem continuant, la volem seguir passat l'estiu amb més països, potser amb autonomies de l'estat espanyol, i en qualsevol cas és un camí que hem iniciat i que ens sembla que pot ser profitós per tots vosaltres i per tots nosaltres. Gràcies.